La fiesta del barrio San Miguel del Sur siempre había sido un evento ruidoso, colorido, lleno de música de banda, niños corriendo con algodones de azúcar, hombres bebiendo cerveza en vasos de plástico y mujeres vendiendo comida casera bajo carpas improvisadas. Aquella tarde, el aroma de pozole y elote tostado se mezclaba con el sonido de los altavoces. En el centro de la plaza, don Héctor, de 68 años, un hombre de postura rígida, bigote espeso y mirada severa, caminaba con pasos firmes. Usaba su camisa blanca almidonada, siempre impecable, y ese aire de superioridad que todos en el barrio conocían. Atrás de él venía su hija Mariana, de 29 años, con la mirada cansada y la expresión tensa. Cargaba una caja con cuadernos y papeles, materiales de la pequeña clase comunitaria que ella había organizado para los niños del barrio. La idea era simple, ayudar a los pequeños con lectura y escritura. Para ella, era importante. Para el padre, era motivo de vergüenza. Don Héctor se detuvo abruptamente frente a la carpa donde Mariana estaba montando su espacio. Algunos vecinos observaron de lejos, la tensión entre padre e hija era conocida. Mariana, baja eso, ordenó él, cruzando los brazos. No quiero que la gente piense que mi hija anda mendigando atención. Ella se congeló. Papá, no estoy mendigando nada. Estoy ayudando a los niños. Héctor resopló, lo suficientemente alto como para que otros escucharan. ¿Ayudando? ¿Con esas cositas que ni pagan nada? La gente aquí sabe que yo te crié para algo mejor. La palabra cositas fue como una bofetada pública. Mariana desvió la mirada, mortificada. Los vecinos comenzaron a cuchichear. Ahí va otra vez don Héctor. Pobre muchacha. Siempre la humilla. Y así había sido toda su vida. 29 años de vivir bajo la sombra de un padre que nunca estaba satisfecho. Que siempre encontraba algo que criticar. Que medía su valor como persona por cuanto lo enorgullecía frente a otros. Mariana había sido la niña más inteligente de su generación en el barrio. La primera en su familia en terminar la preparatoria. La que todos decían que llegaría lejos. Pero cada logro venía con una etiqueta invisible, propiedad de don Héctor. Cada vez que alguien la felicitaba, él intervenía. Sí, pero fue gracias a mí que pudo estudiar. Yo la crié sola, ¿saben? Desde que su madre nos abandonó. Y esa palabra, abandonó, siempre venía cargada de veneno. Como si la partida de su madre fuera el pecado original que Mariana debía pasar toda su vida espiando. Mariana respiró hondo. Papá, por favor. No hagas esto hoy. Pero Héctor se acercó más, tomando la caja de su mano y colocándola en el suelo con desprecio. No me avergüences delante de todos, dijo entre dientes. No quiero que digan que mi hija perdió el rumbo. Mariana sintió un nudo en el pecho. De nuevo. Siempre él. Siempre disminuyendo. Siempre mandando. Papá, su voz falló. Nunca te basta nada de lo que hago. Héctor levantó la barbilla, arrogante. Claro que no me basta. Tú eras la más lista del barrio. La que yo defendí de todo. La que yo protegí, se tocó el pecho, a costa de mi propia vida. La audiencia natural alrededor crecía. Y Mariana sintió algo dentro de ella. Algo que había estado presionando contra sus costillas durante años. Algo que finalmente, en esa plaza llena de vecinos, bajo el sol implacable de la tarde, estaba a punto de explotar. Porque ya estaba cansada. Cansada de ser el trofeo de su padre. Cansada de que cada cosa buena que hacía fuera apropiada por él. Cansada de vivir con miedo de decepcionarlo. Cansada de cargar con la culpa de una madre que se fue cuando ella tenía 11 años. Y cansada, sobre todo, de guardar secretos que la estaban matando por dentro. Mariana cerró los ojos, tratando de respirar. Pero algo dentro de ella, años de dolor acumulado, finalmente estalló. Dio un paso al frente. Protegerme, su voz salió firme, sorprendiéndose a sí misma.
¿Eso es lo que tú dices que hiciste? Don Héctor quedó inmóvil. Mariana continuó, con la voz temblando pero fuerte. ¿Te parece protección decirme toda la vida que no valgo nada? ¿Que sin ti no soy nadie? ¿Que debo vivir como tú dices para que no te dé vergüenza? Héctor palideció. Mariana, basta. No, ella sacudió la cabeza. Hoy no. Y ahí, en ese momento, bajo la mirada de todo el barrio que la había visto crecer, Mariana finalmente soltó la verdad que había guardado durante 18 años. La verdad sobre su madre. La verdad sobre su padre. La verdad sobre la familia perfecta que don Héctor había construido en la mente de todos. Y esa verdad, cuando finalmente salió a la luz, cambiaría todo. No solo para ella y su padre, sino para todos los que presenciaran lo que estaba a punto de suceder. Porque a veces las verdades más dolorosas son las que más necesitan ser dichas. Y a veces, la única forma de liberarse es destruyendo la ilusión. Incluso si eso significa destruirse un poco a uno mismo en el proceso. Pero para entender el peso de ese momento, para comprender la magnitud de lo que Mariana estaba a punto de hacer, hay que retroceder. Hay que ir a 1995, cuando Mariana tenía 11 años y su mundo era pequeño pero completo. Vivían en una casa modesta en las afueras de Oaxaca, con paredes de adobe pintadas de azul claro y un patio trasero donde su madre, Elena, cultivaba hierbas y flores. Elena era una mujer suave. De las que hablaban bajito pero cuyas palabras llegaban hondo. De las que nunca alzaban la voz pero que, con una sola mirada, podían transmitir todo un universo de emociones. Mariana la adoraba. Cada tarde, cuando regresaba de la escuela, su madre la esperaba con un vaso de agua de Jamaica y galletas caseras. Se sentaban en el patio y Elena le preguntaba sobre su día. No como interrogatorio, sino con genuina curiosidad. ¿Qué aprendiste hoy, mi amor? ¿Qué te hizo reír? ¿Qué te hizo pensar? Y Mariana le contaba todo. Sobre la maestra de matemáticas que la había felicitado. Sobre su amiga Lupita que se había caído en el recreo. Sobre el libro que estaba leyendo sobre las estrellas. Y Elena escuchaba. Realmente escuchaba. Con esa atención completa que solo las madres saben dar. Pero cuando don Héctor llegaba del trabajo, todo cambiaba. Elena se ponía tensa. Su sonrisa se volvía cuidadosa. Sus movimientos más cautelosos. Como si estuviera pisando sobre vidrio. Don Héctor trabajaba en una ferretería del centro. Era el encargado, posición de la cual se sentía inmensamente orgulloso. Usaba ese orgullo como armadura y como arma. Llegaba a casa esperando que todo estuviera perfecto. La comida lista. La casa impecable. Su hija con tareas terminadas. Y Elena se esforzaba. Dios, cómo se esforzaba. Pero nunca era suficiente. La comida estaba muy salada o muy simple. La casa tenía polvo en un rincón que solo él podía ver. Mariana estaba demasiado callada o demasiado ruidosa. Siempre había algo. Mariana aprendió desde pequeña a leer los humores de su padre. Aprendió que cuando llegaba con el ceño fruncido, era mejor hacerse invisible. Aprendió que cuando su voz subía de tono, su madre bajaría la cabeza. Aprendió que el amor en su casa venía con condiciones. Y la condición principal era, no decepcionar a don Héctor. Pero Elena trataba de protegerla. Cuando Héctor criticaba a Mariana, Elena intervenía suavemente. Es solo una niña, Héctor. Está aprendiendo. Y él volteaba esa furia hacia ella. Tú siempre la consientes. Por eso es tan débil. Necesita fortalecerse. El mundo no perdona la debilidad. Y Elena se quedaba callada. Porque había aprendido que discutir con Héctor solo empeoraba las cosas. Que era mejor absorber su ira que dejar que salpicara a su hija. Pero Mariana lo veía. Veía cómo su madre se encogía. Cómo sus ojos perdían brillo.
cómo dejaba de cantar mientras cocinaba. Y no entendía por qué. No entendía por qué su papá, que podía ser tan divertido a veces, tan cariñoso cuando estaba de buen humor, se convertía en alguien tan diferente en casa. Una noche, Mariana escuchó voces. Eran pasadas las 11 y ella debería estar dormida, pero algo la despertó. Gritos ahogados. Su padre. Su madre. Bajó de la cama y se acercó a la puerta de su cuarto, entreabriéndola apenas. Eres una inútil, Elena. No sirves para nada. La voz de su madre, pequeña, quebrada. Por favor, Héctor. Los vecinos van a escuchar. ¿Y qué? ¿Te preocupa lo que piensen los vecinos? ¿Te preocupa más eso que ser una buena esposa? Yo trabajo todo el día. Todo el día. ¿Y para qué? ¿Para llegar a esta casa y encontrar que ni siquiera puedes tener la comida lista a tiempo? Pero Héctor, hoy tuve que llevar a Mariana al doctor. Estaba con fiebre. Siempre tienes una excusa. Siempre. Mariana vio la sombra de su padre acercarse a su madre. Vio a Elena retroceder. Y entonces escuchó el sonido. Un golpe sordo. El jadeo de su madre. El silencio que siguió. Mariana se quedó paralizada detrás de su puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a salírsele del pecho. ¿Su padre había golpeado a su madre? No podía ser. Él nunca haría eso. Él era estricto, sí. Era exigente. Pero nunca violento. ¿O sí? Al día siguiente, Elena tenía un moretón en el brazo. Mariana lo vio cuando su madre se estiraba para colgar ropa. Me caí, dijo Elena al notar la mirada de su hija. Soy tan torpe. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, no preguntes. No digas nada. Finge que no viste. Y Mariana, con 11 años, obedeció. Porque no sabía qué más hacer. Los meses siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Mariana se volvió experta en leer las señales. Sabía cuando su padre estaba de mal humor por la forma en que cerraba la puerta del carro. Sabía cuando su madre había estado llorando por cómo se le hinchaban los ojos. Y sabía, con una certeza terrible, que algo malo iba a pasar. Porque la tensión en la casa era como un resorte comprimido. Eventualmente, tenía que soltarse. Y se soltó una noche de octubre. Mariana estaba en su cuarto haciendo tarea cuando escuchó el grito. Fue su madre. Un grito agudo, de dolor y miedo. Mariana corrió a la sala. Su padre tenía a Elena contra la pared, su mano alrededor de su cuello. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas y terror. Papá, no, Mariana gritó. Don Héctor se volteó, sorprendido. Por un momento, Mariana vio algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció rápido, reemplazado por ira. Vete a tu cuarto, ordenó. Suelta a mi mamá, Mariana dijo con voz temblorosa pero firme. Héctor soltó a Elena, quien se deslizó por la pared, tosiendo. Él se acercó a Mariana. No te metas en cosas de adultos, niña. Pero Mariana no se movió. Se quedó ahí, pequeña y asustada, pero protegiendo a su madre. Y algo en don Héctor cedió. Se alejó. Salió de la casa dando un portazo. Y Elena abrazó a su hija y lloró como nunca Mariana la había visto llorar. Esa noche, Elena le contó la verdad. Le contó que había estado tratando de ser suficiente para su padre. Que había pensado que si era mejor esposa, mejor cocinera, mejor en todo, él cambiaría. Pero no había cambiado. Solo había empeorado. Le contó que había estado juntando dinero en secreto. Que tenía una prima en Monterrey que le había ofrecido un lugar donde quedarse. Que estaba planeando irse. Y que, cuando lo hiciera, Mariana vendría con ella. Pero hay algo que necesitas saber,
mi amor, dijo Elena, acariciando el cabello de su hija. Tu padre no siempre fue así. Cuando lo conocí, era diferente. Amable. Soñador. Pero algo pasó. Algo que lo cambió. Y nunca pudo recuperarse. Mariana frunció el ceño. ¿Qué pasó? Elena suspiró. Su madre, tu abuela, murió cuando él tenía tu edad. Y su padre, tu abuelo, culpó a Héctor. Le dijo que era su culpa. Que si él hubiera ido por el doctor más rápido, ella se habría salvado. Y tu abuelo nunca dejó que Héctor lo olvidara. Lo castigaba constantemente. Lo comparaba con su hermano mayor que había muerto en un accidente años antes. Le decía que hubiera sido mejor que él muriera en lugar de su hermano. Mariana sintió un nudo en la garganta. Por eso papá es así. Elena asintió. El dolor no justifica el daño que hace a otros. Pero ayuda a entenderlo. Tu padre carga con heridas que nunca sanaron. Y ahora está transmitiéndolas a nosotras. Por eso necesitamos irnos, mi amor. Porque si nos quedamos, tú también terminarás rota. Pero antes de que pudieran irse, antes de que Elena pudiera ejecutar su plan, don Héctor descubrió el dinero escondido. Lo encontró en una lata de café en la parte de atrás de la alacena. Y estalló. Esa noche fue la peor. Mariana nunca olvidaría los gritos. El sonido de cosas rompiéndose. El llanto de su madre. Y su propia impotencia. Una niña de 11 años tratando de proteger a su madre pero sin saber cómo. Don Héctor le gritó a Elena que era una ingrata. Que todo lo que hacía era por ellas. Que se mataba trabajando para darles una vida decente. ¿Y así le pagaban? ¿Intentando abandonarlo? Elena, con un coraje que Mariana no sabía que tenía, le respondió. No te estoy abandonando, Héctor. Me estoy salvando. Y estoy salvando a nuestra hija. Porque no voy a dejar que crezca pensando que esto, señaló la casa destrozada, es lo que debe ser el amor. Héctor se rió. Una risa horrible, vacía. ¿Amor? ¿Tú qué sabes del amor? Yo he sacrificado todo por esta familia. Elena lo miró directamente a los ojos. No, Héctor. Has sacrificado a esta familia por tu orgullo. Hay una diferencia. Y esa fue la última gota. Héctor avanzó hacia ella, pero esta vez, Elena estaba lista. Había llamado a su prima antes. Le había dicho que si no recibía noticias antes de las 11 de la noche, llamara a la policía. Y exactamente a las 11, tocaron la puerta. 2 oficiales. Los vecinos habían reportado disturbios. Elena aprovechó esa distracción. Tomó a Mariana de la mano. Agarró una bolsa pequeña que había preparado en secreto. Y salieron de la casa. Don Héctor gritó detrás de ellas. Si te vas, Elena, no vuelvas. ¿Me oyes? No vuelvas. Elena no volteó. Siguió caminando con Mariana, quien miraba hacia atrás, viendo a su padre en la puerta, iluminado por la luz de la sala, viéndose más pequeño de lo que nunca había parecido. Se quedaron esa noche con una vecina. Al día siguiente, tomaron un autobús a Monterrey. Y Mariana pensó que finalmente, estarían bien. Pero 2 días después, en medio de la noche, Elena despertó a Mariana. Tenemos que regresar, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Mariana no entendía. ¿Por qué? Dijiste que nunca volveríamos. Tu padre, Elena tragó saliva, fue a la casa de mi prima. Hizo un escándalo. Amenazó. Dijo que si no regresábamos, se quebró. Dijo que se iba a hacer daño. Que iba a decirle a todo el mundo que lo abandoné. Que iba a destruir mi reputación y la tuya. Que nadie nos iba a dar trabajo, que seríamos las del barrio que abandonaron al pobre don Héctor.
Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Y vamos a regresar por eso? Elena la abrazó. No quiero, mi amor. Dios sabe que no quiero. Pero si nos quedamos aquí, tu padre es capaz de cualquier cosa. Y no puedo arriesgar tu futuro. No puedo dejar que cargues con esa vergüenza en un pueblo donde todos se conocen. Así que regresaron. Pero con condiciones. Elena le dijo a Héctor que solo volvería si él iba a terapia. Si buscaba ayuda. Si prometía cambiar. Y don Héctor, asustado por lo cerca que había estado de perder todo, aceptó. Fue 2 veces. 2 veces a terapia. Y luego dejó de ir. Dijo que el terapeuta no sabía de lo que hablaba. Que estaba tratando de volverlo contra su propia familia. Que él no era el problema. Y Elena, agotada de pelear, cedió. Pero algo había cambiado en ella. Ya no trataba de complacer a Héctor. Simplemente existía en la misma casa que él. Dormían en cuartos separados. Apenas hablaban. Y Mariana vivía en medio de ese campo de batalla silencioso. 2 años más duró Elena. 2 años tratando de sobrevivir en una casa que se había convertido en prisión. Hasta que un día, cuando Mariana tenía 13 años, llegó de la escuela y encontró una nota en su cama. Mi amada Mariana, perdóname. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para sacarte de aquí. Perdóname por dejarte con él. Pero si me quedo un día más, voy a morir. No físicamente, aunque a veces deseo que fuera así de simple. Voy a morir por dentro. Y si eso pasa, no voy a poder ayudarte. Tu padre dice que me necesita, pero no es verdad. Lo que necesita es ayuda profesional que yo no puedo darle. Lo que necesita es enfrentar sus demonios. Y mientras yo esté aquí, va a seguir usándome como excusa para no hacerlo. Me voy a Guadalajara. Tengo una amiga que me ofreció trabajo en su restaurante. Voy a juntar dinero. Y en cuanto pueda, en cuanto tenga un lugar estable, vendré por ti. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe, vendré por ti. Mientras tanto, sé fuerte. Sé inteligente. Y recuerda que nada de esto es tu culpa. Tu padre te ama a su manera. Una manera rota, sí, pero es amor. No lo justifiques, pero trata de entenderlo. Y sobre todo, no dejes que su dolor se convierta en el tuyo. Tu mamá que te adora más que a su propia vida, Elena. Mariana leyó esa carta 20 veces ese día. La leyó hasta que las lágrimas hicieron que la tinta se corriera. Y cuando don Héctor llegó esa noche y preguntó dónde estaba Elena, Mariana no dijo nada. Solo le dio la carta que su madre había dejado para él. Héctor la leyó en silencio. Su rostro pasó por 1000 emociones. Sorpresa. Dolor. Ira. Y finalmente, una máscara de indiferencia. Está bien, dijo con voz plana. Si así lo quiere. Nosotros estaremos mejor sin ella. Y desde ese día, nunca más mencionó el nombre de Elena en esa casa. Era como si ella nunca hubiera existido. Guardó todas las fotos. Quitó todo lo que le recordaba a ella. Y cuando la gente preguntaba, decía simplemente, mi esposa nos abandonó. Esa es toda la historia. Pero Mariana esperó. Esperó la llamada de su madre. El día en que vendría por ella. Pasaron semanas. Meses. Al principio, Elena escribía cartas. Llegaban con estampillas de Guadalajara. Contaban sobre su trabajo en el restaurante. Sobre el cuartito que estaba rentando. Sobre cómo estaba ahorrando para traer a Mariana con ella. Pronto, mi amor. Muy pronto. Pero las cartas dejaron de llegar. Y Mariana no entendía por qué. Llamó al restaurante donde su madre supuestamente trabajaba. Le dijeron que Elena había renunciado hace meses. Nadie sabía a dónde había ido.
Mariana entró en pánico. Llamó a la prima en Monterrey. A la amiga en Guadalajara. Nadie sabía nada. Era como si su madre hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y don Héctor, cuando Mariana le preguntó si sabía algo, solo dijo: tu madre tomó su decisión. Nos abandonó. Y necesitas aceptarlo. Pero había algo en la forma en que lo dijo. Algo en sus ojos que no cuadraba. Y Mariana, con 13 años, comenzó a sospechar que su padre sabía más de lo que decía. ¿Le hiciste algo?, le preguntó una noche. Don Héctor la miró con frialdad. Cuidado con lo que insinúas, niña. Yo nunca le haría daño a tu madre. Ella eligió irse. Esa es toda la verdad. Pero Mariana no le creía. No completamente. Y esa duda, esa sospecha, se convirtió en un veneno lento que contaminaría su relación con su padre durante los siguientes 16 años. Porque sin su madre como amortiguador, don Héctor volcó toda su atención en Mariana. Y esa atención era asfixiante. Controlaba todo. ¿Con quién hablaba? ¿A dónde iba? ¿Qué ropa usaba? ¿Qué estudiaba? Cada aspecto de su vida estaba bajo su supervisión. Lo hacía por amor, decía. Para protegerla. Para asegurarse de que no terminara como su madre. Débil. Irresponsable. Abandonando a su familia. Y Mariana, sin otra opción, sin ningún otro lugar a donde ir, aprendió a sobrevivir. Aprendió a ser quien su padre necesitaba que fuera. La hija perfecta. La que nunca cuestionaba. La que siempre obedecía. Pero por dentro, una parte de ella moría un poco cada día. Porque no estaba viviendo. Solo estaba existiendo. Cumpliendo con el guión que su padre había escrito para ella. Terminó la preparatoria con honores. Don Héctor presumió a todo el barrio. Mi hija es la mejor estudiante de su generación. Todo gracias a cómo la crié. Mariana sonrió en la ceremonia de graduación mientras su padre le tomaba fotos. Pero por dentro, sentía un vacío enorme. Porque su madre no estaba ahí. Y cada logro sin ella se sentía hueco. Quería ir a la universidad. Estudiar pedagogía. Se había enamorado de la idea de enseñar a niños. De ser para ellos lo que su madre había sido para ella antes de irse. Pero don Héctor tenía otros planes. La universidad es un desperdicio de dinero, dijo. Vas a trabajar. Vas a ayudar con los gastos de la casa. Y cuando te cases con un buen hombre que yo apruebe, entonces podrás hacer lo que quieras. Mariana trató de argumentar. Papá, por favor. Esta es mi vida. Y él la miró con esos ojos fríos que había perfeccionado. Tu vida me la debes a mí. Yo te di todo. Cuando tu madre te abandonó, yo me quedé. Yo trabajé el doble. Yo me sacrifiqué. ¿Y así me pagas? ¿Queriendo irte como ella? Y ahí estaba. El arma que don Héctor siempre usaba. La comparación con su madre. El recordatorio constante de que Elena se había ido. Y el miedo implícito de que si Mariana no obedecía, ella sería vista de la misma forma. Como la ingrata que abandonó al pobre don Héctor. Así que se quedó. Consiguió trabajo en una tienda de ropa del centro. Entregaba su sueldo a su padre. Vivía bajo sus reglas. Y se marchitaba. Lentamente. Silenciosamente. Los años pasaron. Mariana tenía 23 cuando conoció a Daniel. Un muchacho amable que trabajaba en el banco donde ella iba a hacer depósitos. Empezaron a hablar. Él la hacía reír. La hacía sentir vista. Y por primera vez en años, Mariana sintió algo parecido a la esperanza. Comenzaron a salir en secreto. Porque don Héctor nunca aprobaría. Él ya había dejado claro que cualquier pretendiente necesitaba su bendición.
Y sus estándares eran imposibles. Ningún hombre era suficientemente bueno. Ninguno tenía suficiente dinero. Ninguno venía de familia lo suficientemente respetable. Porque en realidad, don Héctor no quería que Mariana se casara. No quería perderla. Ella era todo lo que le quedaba. Su propósito. Su proyecto. La evidencia viva de que él era un buen padre a pesar de todo. Pero Daniel fue paciente. Y después de 6 meses de salir en secreto, le pidió a Mariana que le diera la oportunidad de hablar con su padre. De hacer las cosas bien. De pedir oficialmente permiso para cortejarla. Mariana sabía que era mala idea. Pero una parte de ella, la parte que todavía creía en finales felices, quería intentarlo. Así que le dijo a Daniel que sí. La reunión fue un desastre. Don Héctor escuchó a Daniel por exactamente 3 minutos antes de interrumpirlo. No, dijo simplemente. Daniel parpadeó, confundido. ¿Perdón? No tienes mi permiso. Mi hija no es para ti. Pero don Héctor, Daniel comenzó, yo la amo. Don Héctor se rió. Amor. Los jóvenes de ahora creen que el amor es suficiente. No lo es. El amor no paga las cuentas. El amor no mantiene el respeto. Y francamente, un empleado de banco no es suficiente para mi hija. Daniel se levantó con dignidad. Con todo respeto, señor, creo que esa decisión debería ser de Mariana. Héctor se puso de pie también, su rostro enrojeciendo. ¿Me estás diciendo cómo criar a mi hija? Daniel retrocedió. No, señor. Solo digo que ella tiene derecho a elegir. Ella no tiene derecho a nada mientras viva bajo mi techo. Y ahora, sal de mi casa. Mariana, que había estado escuchando desde el pasillo, entró corriendo. Papá, por favor. Don Héctor se volteó hacia ella. ¿Tú sabías de esto? Mariana asintió con lágrimas en los ojos. Llevo meses viéndolo. Y lo amo. Héctor levantó la mano y por un momento, Mariana pensó que la iba a golpear. Pero se detuvo. En lugar de eso, dijo algo peor. Eres igual que tu madre. Una mentirosa. Una traicionera. Prefiriendo a un extraño sobre tu propia familia. Daniel dio un paso hacia Mariana. Señor, no le hable así. No te metas, rugió Héctor. Y tú, señaló a Mariana, si sales por esa puerta con él, no vuelvas. Mariana miró a Daniel. Luego a su padre. Y sintió el peso de la elección. Podía irse con Daniel. Empezar una nueva vida. Liberarse finalmente de las cadenas de su padre. Pero también significaba perder el único hogar que conocía. Perder el único familiar que le quedaba. Convertirse, a los ojos del barrio, en otra mujer que abandonó a su padre. Igual que su madre. Y don Héctor lo sabía. Sabía exactamente qué botones presionar. Sabía cómo mantenerla atrapada. Mariana, susurró Daniel. Vámonos. Podemos hacer esto juntos. Y durante un segundo glorioso, Mariana estuvo a punto de decir que sí. Pero entonces miró a su padre. Y vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Miedo de quedarse solo. Miedo de perderla como había perdido a Elena. Miedo de enfrentar finalmente sus propios demonios sin nadie más a quien culpar. Y Mariana, con todo el dolor del mundo, tomó la decisión que la perseguiría los siguientes años. Lo siento, Daniel. No puedo. Daniel retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Mariana. Por favor. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente. Vete. Por favor. Solo vete. Y Daniel se fue. Y con él, la última esperanza que Mariana tenía de una vida diferente. Don Héctor no dijo nada. No se disculpó.
No reconoció lo que acababa de hacer. Simplemente dijo, hiciste lo correcto. La familia es lo primero. Pero Mariana sabía la verdad. No había hecho lo correcto. Había hecho lo más fácil. Había elegido el miedo sobre el valor. Y esa decisión la comería viva durante años. Los siguientes 6 años fueron los más oscuros de la vida de Mariana. Trabajaba. Regresaba a casa. Cocinaba para su padre. Limpiaba. Existía. Pero no vivía. No tenía amigos. Don Héctor se había asegurado de aislarla. No tenía pasatiempos. No tenía sueños. Era un fantasma caminando por la vida. Y don Héctor seguía siendo el mismo. Crítico. Controlador. Tomando crédito por cada aspecto de la vida de Mariana. Hasta que cumplió 29. Hasta ese día en la fiesta del barrio. Hasta ese momento cuando algo dentro de ella finalmente dijo, basta. Y ahora, de vuelta en ese momento, en esa plaza con todo el barrio mirando, Mariana señaló la carpa. Tú siempre dices que yo te debo todo. Que soy lo que soy gracias a ti. El padre levantó la barbilla. Porque es verdad. Mariana soltó una risa amarga. ¿Verdad? ¿Tú quieres verdad? Héctor frunció el ceño. Mariana. Pero ella estaba en llamas. La verdad es que crecí con miedo. Miedo de equivocarme. Miedo de hablar. Miedo de hacerte enojar. Miedo, sus ojos se llenaron de lágrimas, de no ser suficiente para ti. Las mujeres de la vecindad se llevaron las manos a la boca. Un señor murmuró, eso sí duele. Pero Mariana no había terminado. Dio otro paso. Y la verdad más grande, papá, la que tú no quieres que nadie sepa. Héctor abrió los ojos como platos. Mariana, no te atrevas. Ella se volteó hacia el público. Mi papá dice que me protegió, pero nunca dijo de qué. El silencio se volvió denso. Mariana respiró hondo. Cuando yo tenía 11 años, mi mamá nos dejó. Héctor cerró el puño. Eso no es asunto de nadie. ¿No? Pues debería serlo. La plaza quedó muda. Mariana continuó, mi mamá no se fue por mí. No se fue porque no nos quisiera. Cállate, gritó Héctor, desesperado. Ella se fue porque tú la maltratabas, Mariana disparó, lágrimas finalmente cayendo. Porque tú la hacías sentir pequeña. Como me haces a mí. Como haces con todos. Un murmullo fuerte tomó la plaza. ¡Qué fuerte! Héctor maltratando. Pobre mujer. Héctor se tambaleó. Eso es mentira, susurró. Tu madre era débil. No, Mariana gritó. Mi madre era fuerte. Lo que no pudo fue seguir siendo tu sombra. Héctor se llevó la mano al rostro. Mariana, por favor. Ella dio el golpe final. Yo no te avergoncé hoy, respiró hondo. Tú te avergonzaste solo durante años. Y antes de que Héctor pudiera responder, su cuerpo tembló. Su mano resbaló de la mesa. Su rostro palideció. Papá, Mariana murmuró, asustada. Don Héctor cayó de rodillas en el suelo de la plaza. La multitud corrió. Mariana lo sostuvo por los hombros. Papá. Él la miró, frágil por primera vez en décadas. Mariana, yo, no te conté por qué, porque tu madre de verdad se fue. Y sus ojos se cerraron. Y dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que don Héctor merecía ser expuesto así públicamente? ¿O Mariana fue demasiado lejos? Es fácil juzgar desde afuera, pero cuando has vivido años bajo humillación constante, cuando finalmente explotas, ¿hay una forma correcta de hacerlo? La ambulancia llegó en minutos que parecieron horas. Los paramédicos revisaron a don Héctor. Presión arterial crítica. Posible infarto.
Necesitaba ir al hospital inmediatamente. Mariana subió a la ambulancia con él, su corazón dividido entre el miedo y la culpa. Su padre estaba conectado a monitores, con una máscara de oxígeno en el rostro. Y ella se preguntaba, ¿esto era culpa suya? ¿Lo había matado con sus palabras? En el hospital, los doctores estabilizaron a Héctor. Fue un episodio de hipertensión severa combinado con arritmia, explicó el doctor. Su padre tiene el corazón débil. El estrés extremo pudo haberlo matado. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Va a estar bien? El doctor la miró con compasión. Por ahora sí. Pero necesita reposo completo. Nada de estrés. Y necesitamos hacer más estudios. Mariana asintió, sintiéndose entumecida. Pasó la noche en el hospital. Don Héctor dormía, sedado. Y ella se sentó junto a su cama, mirando al hombre que había dominado cada aspecto de su vida. Se veía tan pequeño ahí. Tan frágil. Tan humano. Y Mariana sintió una mezcla compleja de emociones. Seguía enojada. Seguía herida por años de abuso emocional. Pero también estaba asustada. Porque a pesar de todo, era su padre. El único familiar que le quedaba. Y la idea de perderlo, especialmente así, con tanta rabia sin resolver entre ellos, era aterradora. Al día siguiente, don Héctor despertó. Sus ojos buscaron a Mariana. Ella se acercó. ¿Cómo te sientes? Él intentó hablar pero la garganta estaba seca. Mariana le dio agua. Después de beber, Héctor susurró, lo siento. Mariana parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Lo siento, repitió, más fuerte ahora. Por todo. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mariana. Papá. Pero Héctor levantó la mano débilmente. No. Déjame hablar. Necesito decirte la verdad antes de que sea tarde. Mariana se sentó, su corazón latiendo fuerte. Tu madre, comenzó Héctor con voz quebrada. Tu madre no solo se fue por el maltrato. Había algo más. Mariana se inclinó hacia adelante. ¿Qué? Héctor cerró los ojos, las lágrimas escapando por las comisuras. Ella trató de llevarte con ella. Lo planeó todo. Pero yo, Dios me perdone, yo la detuve. ¿Cómo? Mariana susurró. Encontré los boletos de autobús. La dirección donde planeaba esconderse. Y fui a su trabajo en Guadalajara. No para lastimarla. Te lo juro que no. Pero para amenazarla. Le dije que si te llevaba, iba a arruinar su vida. ¿Qué iba a decirle a todos que había secuestrado a mi hija? ¿Qué iba a usar cada conexión que tenía para asegurarme de que nunca consiguiera trabajo? De que nunca tuviera paz. Mariana sintió que el mundo se inclinaba. Papá, no. Héctor sollozó. Le dije que si realmente te amaba, te dejaría ir. Que tú estabas mejor sin ella. Que ella solo te iba a arrastrar a su miseria. Y Elena, Dios, ella me creyó. Eligió dejarte para protegerte de mí. Porque sabía que yo era capaz de cumplir mis amenazas. Mariana se cubrió la boca con las manos. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque tenía miedo, Héctor admitió. Miedo de quedarme solo. Miedo de que si tu madre te llevaba, iba a perder lo único bueno en mi vida. Miedo de enfrentar el hecho de que había destruido mi matrimonio con mis propias manos. Tu madre intentó contactarte durante años. Escribió cartas. Pero yo las interceptaba. Las quemaba. Le devolví las que venían certificadas como si tú las hubieras rechazado. Le hice creer que tú no querías saber nada de ella. Que la odiabas por abandonarnos. Mariana sintió que no podía respirar. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está mi mamá? Héctor abrió los ojos, llenos de dolor.
No lo sé. Hace 10 años intentó una última vez. Vino al barrio. Preguntó por ti. Pero yo le dije que te habías casado. Que tenías una nueva vida. Que no querías verla. Y ella se fue llorando. Nunca regresó. Mariana se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás. Me quitaste a mi madre. Héctor asintió miserablemente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me harías eso? Porque soy un cobarde, Héctor dijo simplemente. Porque preferí tenerte a mi lado infeliz que perderte y admitir que todo era mi culpa. Porque soy exactamente el monstruo que tu madre decía que era. Mariana temblaba de ira y dolor. Te odio. Héctor cerró los ojos. Lo sé. Y tienes derecho. Mariana salió de la habitación. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar el hecho de que su padre no solo había maltratado a su madre, no solo la había ahuyentado, sino que activamente había saboteado cualquier intento de Elena de mantener contacto con su hija. Estuvo afuera del hospital por horas. Caminando. Llorando. Tratando de entender cómo su vida podría haber sido diferente si su padre no hubiera interferido. Se habría ido con su madre a los 13. Habría crecido en un hogar sin miedo. Habría ido a la universidad. Se habría casado con Daniel. Habría tenido una vida. Su propia vida. No la vida que don Héctor había diseñado para ella. Y la ira que sentía era tan intensa que por un momento consideró simplemente irse. Dejar a su padre en ese hospital. Nunca volver. Darle un pedacito de lo que él le había hecho a ella toda su vida. Pero algo la detuvo. Tal vez era el hecho de que él finalmente había dicho la verdad. Tal vez era que por primera vez en su vida, había escuchado a su padre admitir que estaba equivocado. O tal vez, y esto le dolía admitirlo, era porque a pesar de todo, una parte de ella todavía lo amaba. Una parte rota y dañada que había pasado 29 años tratando de ganarse el amor de un hombre que nunca supo cómo darlo sin condiciones. Cuando regresó al hospital, don Héctor estaba despierto. Pensé que no ibas a volver, dijo con voz ronca. Mariana se sentó en la silla, pero lejos de la cama. Estuve a punto de no hacerlo. Héctor asintió. Te hubiera entendido. Hubo un largo silencio. Finalmente, Mariana habló. Necesito encontrar a mi mamá. Héctor tragó saliva. Puedo ayudarte. Tengo algunas direcciones viejas. Lugares donde podría estar. Mariana lo miró con desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años estás dispuesto a ayudarme a encontrarla? Porque me estoy muriendo, Héctor dijo simplemente. ¿Qué? El doctor me lo dijo esta mañana cuando te fuiste. Mi corazón está fallando. He estado ignorando los síntomas por meses. Pero ahora es irreversible. Tengo, en el mejor de los casos, 1 año. Probablemente menos. Mariana sintió un nudo en la garganta. Papá. No llores por mí, dijo Héctor con una sonrisa triste. Me lo merezco. He vivido una vida egoísta, cruel, controladora. Y ahora voy a morir solo, que es exactamente lo que siempre temí. Pero antes de irme, quiero hacer una cosa bien. Solo una. Quiero ayudarte a encontrar a tu madre. Quiero que tengas la oportunidad de conocerla de nuevo. De construir una relación con ella. De tener lo que yo les robé. Mariana limpió sus lágrimas. ¿Y qué sacas tú de esto? Héctor la miró directamente a los ojos. Nada. No saco nada. No espero perdón. No espero que me cuides en mis últimos días. No espero nada más que tal vez, solo tal vez, cuando me muera, no me odies completamente. Mariana no sabía qué decir. Parte de ella quería gritarle que era demasiado tarde.
Que ninguna acción buena ahora podría borrar décadas de daño. Pero otra parte, una parte que sonaba sospechosamente como su madre, le susurraba que todos merecen la oportunidad de redimirse. Incluso si llega tarde. Incluso si es imperfecto. Está bien, dijo finalmente. Ayúdame a encontrarla. Don Héctor asintió con alivio visible. Gracias, mi hija. Fue la primera vez en años que la llamaba así. Mi hija. Mi hija. Con ternura. Sin condiciones. Y Mariana sintió algo dentro de ella, algo que había estado congelado por mucho tiempo, comenzar a derretirse. Solo un poco. Solo lo suficiente para respirar. Los siguientes meses fueron extraños. Don Héctor salió del hospital con instrucciones estrictas de reposo y medicamentos. Mariana lo llevó a casa. La misma casa donde había crecido. La misma casa donde su madre había sufrido. Donde ella misma había vivido como prisionera. Pero ahora era diferente. Ahora don Héctor no era el dictador. Era un viejo enfermo que necesitaba ayuda para subir escaleras. Que se cansaba fácilmente. Que ya no tenía la energía para controlar cada aspecto de la vida de Mariana. Y ella, extrañamente, no se fue. Pudo haberlo hecho. Pudo haberlo dejado ahí y empezar su vida. Pero se quedó. No por obligación. No por miedo. Sino porque finalmente había una posibilidad de algo que nunca habían tenido, honestidad. Don Héctor cumplió su palabra. Le dio a Mariana toda la información que tenía sobre Elena. Direcciones antiguas. Números de teléfono. Nombres de amigas. Y Mariana comenzó a buscar. Llamó a cada número. Escribió a cada dirección. Y después de semanas de búsqueda, finalmente encontró una pista. Una de las amigas de su madre todavía vivía en Guadalajara. Y sí, mantenía contacto con Elena. Te puedo dar su número, dijo la mujer por teléfono. Pero necesitas saber algo antes. ¿Qué? Mariana preguntó con el corazón en la garganta. Tu madre nunca se volvió a casar. Nunca tuvo más hijos. Vive sola. Y cada año, en tu cumpleaños, viene a mi casa y llora. Llora por la hija que perdió. Por todos los momentos que se perdió. Por el error que cometió al dejarte atrás. Mariana sintió lágrimas corriendo por su rostro. Pero no fue su error. Fue de mi papá. Lo sé, dijo la amiga suavemente. Pero ella no lo vio así. Se culpó toda su vida. Dijo que debió haber peleado más. Debió haberse quedado y enfrentado a tu padre. Debió haber sido más valiente. Mariana tomó el número con manos temblorosas. Esa noche, con don Héctor sentado a su lado, marcó. El teléfono sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Y entonces, una voz que Mariana había escuchado solo en sus sueños durante 16 años, bueno. Mariana no pudo hablar. Su garganta estaba cerrada. Bueno, repitió la voz. ¿Hay alguien ahí? Mamá, Mariana finalmente susurró. Hubo un silencio largo. Y entonces, un sollozo. ¿Mariana? ¿Eres tú? Sí, mamá. Soy yo. Elena lloró. Un llanto profundo, de años de dolor liberándose. Mi bebé. Mi niña. Oh Dios, pensé que nunca volvería a escuchar tu voz. Yo también, mamá. Yo también. Hablaron durante horas. Elena contó su versión de la historia. Mariana contó la suya. Y lentamente, pieza por pieza, reconstruyeron lo que Héctor había roto. Al final de la llamada, Mariana preguntó, ¿puedo verte? ¿Puedes venir? Elena no dudó ni un segundo. Voy para allá mañana mismo. Y cumplió. Al día siguiente, Mariana estaba en la estación de autobuses.
Cuando Elena bajó, Mariana apenas la reconoció. Su madre se veía mayor. Tenía canas. Arrugas. Pero sus ojos eran los mismos. Llenos de amor. Llenos de lágrimas. Se abrazaron ahí mismo en medio de la estación. Y fue como si los 16 años desaparecieran. Mariana era de nuevo una niña en los brazos de su madre. Y Elena finalmente tenía de vuelta lo que había perdido. Lo siento, dijo Elena una y otra vez. Lo siento mucho, mi amor. Debí haber peleado más. Debí haberte protegido mejor. Mariana negó con la cabeza. Tú me protegiste lo mejor que pudiste. Y ahora estamos aquí. Juntas de nuevo. Elena se quedó en un hotel cercano. No estaba lista para volver a la casa donde había sido maltratada. Y Mariana lo entendía. Durante los siguientes días, madre e hija se vieron todos los días. Caminaron por lugares que solían frecuentar. Elena conoció a los niños de la clase comunitaria que Mariana había organizado. Se sentó en el parque donde solía llevar a Mariana cuando era niña. Y lentamente, reclamó pedazos de su pasado. Y don Héctor, él observaba desde la distancia. Mariana le contaba sobre sus días con Elena. Y él escuchaba sin comentar. Sin tratar de interferir. Por primera vez en su vida, dejaba que su hija viviera sin su control. Una tarde, Elena preguntó algo que había estado evitando: ¿cómo está tu padre? Mariana dudó. Está muriendo. Elena cerró los ojos. Lo siento. Sé que no debería, después de todo lo que hizo, pero lo siento. ¿Quieres verlo? Mariana preguntó. Elena abrió los ojos, sorprendida. ¿Por qué querría hacer eso? No lo sé. Cierre, tal vez. O tal vez porque a pesar de todo, ustedes compartieron una vida juntos. Tuvieron una hija juntos. Y tal vez ambos merecen la oportunidad de hacer las paces antes de que sea tarde. Elena pensó en eso por mucho tiempo. Finalmente asintió. Está bien. Lo veré. Pero en un lugar público. No en esa casa. Mariana arregló el encuentro en el parque. Lugar neutral. Elena llegó primero, nerviosa. Mariana la sostuvo de la mano. Estoy aquí. No estás sola. Cuando don Héctor llegó, apoyándose en un bastón, viéndose frágil y viejo, Elena sintió una mezcla compleja de emociones. Parte de ella todavía le tenía miedo. Pero la mayor parte solo veía a un hombre roto. Se sentaron en una banca. Mariana entre ellos. Héctor fue quien habló primero. Elena. Gracias por venir. Elena asintió sin hablar. Héctor continuó, su voz temblorosa. Sé que no hay palabras suficientes para disculparme. Sé que lo que hice, lo que te hice, lo que les hice a ambas, es imperdonable. Pero necesito intentarlo. Necesito decirte que lo siento. Que estaba equivocado. Que fui cruel, controlador, abusivo. Y que la mejor decisión que tomaste fue irte. Elena finalmente habló. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué eras así? Héctor suspiró. Porque mi padre fue así conmigo. Y su padre con él. Es un ciclo. Un ciclo de hombres rotos criando hijos rotos. Y yo no tuve el valor de romperlo. Elegí lo fácil. Repetir lo que conocía. Y destruí a las dos personas que más amaba en el proceso. Elena limpió una lágrima. Yo también cometí errores. Debí haberte dejado antes. Debí haber llevado a Mariana conmigo sin importar las consecuencias. Pero tenía tanto miedo. Y ese miedo me hizo abandonar a mi hija. Mariana apretó la mano de su madre. No me abandonaste, mamá. Hiciste lo que pensaste que era mejor. Igual que papá.
Ambos tomaron decisiones imposibles con información imperfecta. Y ambos pagaron el precio. Los tres se quedaron ahí sentados, en silencio. No era perdón completo. No era olvido. Pero era reconocimiento. Reconocimiento del daño hecho. Reconocimiento de las intenciones detrás, aunque no justificaban las acciones. Y reconocimiento de que todos eran humanos. Falibles. Capaces de causar dolor tremendo y a la vez de amar profundamente. Antes de irse, Héctor le dijo a Elena, cuídala. Por favor. Dale la vida que yo nunca pude. Elena asintió. Lo haré. Y Héctor se fue, apoyado en su bastón, más solo que nunca pero con algo parecido a la paz en su rostro. Los siguientes meses, Mariana dividió su tiempo. Pasaba días con su madre, reconstruyendo su relación. Y pasaba noches con su padre, cuidándolo mientras su salud declinaba. Elena eventualmente regresó a Guadalajara pero venía a visitar cada 2 semanas. Y lentamente, Mariana comenzó a sanar. Comenzó a entender que podía amar a ambos padres. Que podía reconocer el daño que su padre había causado sin dejar de verlo como humano. Que podía celebrar el regreso de su madre sin romantizar el pasado. Un día, don Héctor la llamó a su cuarto. Tenía algo en las manos. Una caja de zapatos vieja. ¿Qué es eso?, Mariana preguntó. Héctor abrió la caja. Adentro había cartas. Docenas de ellas. Todas dirigidas a Mariana. Todas de Elena. Las cartas que intercepté, dijo Héctor con vergüenza. Las guardé. No sé por qué. Tal vez porque quería tener evidencia de que ella no te había olvidado. Aunque nunca te dejé verlas. Mariana tomó la caja con manos temblorosas. Son tuyas ahora. Léelas. Conoce a tu madre a través de sus propias palabras. Y perdóname por quitarte eso todos estos años. Mariana pasó la siguiente semana leyendo cada carta. Y con cada una, conoció a su madre de formas que nunca había imaginado. Conoció sus miedos. Sus sueños. Su dolor de estar separada de su hija. Su amor inquebrantable a pesar de la distancia. Y cuando terminó de leer la última carta, llamó a su madre. Te amo, mamá. Y estoy tan orgullosa de ser tu hija. Elena lloró del otro lado de la línea. Yo también te amo, mi niña. Más de lo que las palabras pueden expresar. Don Héctor murió un martes de noviembre. Tranquilamente, en su sueño. Mariana estaba a su lado. Sus últimas palabras fueron, gracias por quedarte. No lo merecía. Pero agradezco cada momento. El funeral fue pequeño. Vecinos que lo habían conocido toda su vida. Algunos compañeros de trabajo. Elena vino también. No entró a la iglesia. Se quedó afuera. Pero su presencia significaba algo. Significaba que a pesar de todo, reconocía que Héctor había sido importante en la vida de su hija. Y eso merecía respeto. Mariana habló en el funeral. Y no endulzó nada. Mi padre no fue un buen hombre. Fue controlador. Fue abusivo. Destruyó mi familia. Y causó un dolor inconmensurable. Pero al final, en sus últimos meses, encontró algo de redención. No porque borrara lo que hizo, sino porque finalmente admitió la verdad. Finalmente dejó ir el control. Y finalmente me dio la libertad de encontrar a mi madre. No puedo decir que lo perdono completamente. No estoy segura de que eso sea posible. Pero puedo decir que lo entiendo. Que reconozco que él también fue víctima de un ciclo que no supo romper. Y que, a su manera rota, me amó. Y espero que donde quiera que esté, finalmente encuentre la paz que nunca tuvo en vida. Después del funeral, Elena se acercó a Mariana. ¿Qué vas a hacer ahora? Mariana sonrió. Voy a vivir.
Por primera vez en mi vida, voy a vivir en mis propios términos. Voy a estudiar pedagogía como siempre quise. Voy a seguir enseñando a los niños del barrio. Y voy a construir una vida que sea mía. No de mi padre. Mía. Elena la abrazó. Estoy tan orgullosa de ti. Y voy a estar aquí. Para lo que necesites. Mariana se mudó del pueblo 6 meses después. No lejos. Solo a la ciudad cercana donde había una universidad. Se inscribió en la carrera de pedagogía. Trabajaba medio tiempo y estudiaba. Y por primera vez, tenía amigos. Tenía vida social. Tenía sueños que eran solo suyos. Elena la visitaba seguido. Y su relación creció más fuerte que nunca. No era la relación que hubieran tenido si el pasado hubiera sido diferente. Pero era su relación. Construida sobre honestidad y amor maduro. 3 años después, Mariana se graduó. Elena estaba en primera fila, llorando de orgullo. Y después de la ceremonia, mientras caminaban por el campus, Mariana dijo algo que había estado guardando. Mamá, te perdono. Elena se detuvo. ¿Por qué? Porque te has perdonado a ti misma. Y ahora es mi turno de dejarlo ir. Elena la abrazó fuerte. Gracias, mi amor. Y yo te pido perdón por todos los años que perdimos. Mariana negó con la cabeza. No los perdimos. Solo los pospusimos. Y ahora tenemos el resto de nuestras vidas para recuperarlos. Mariana eventualmente consiguió trabajo en una escuela primaria. Se especializó en trabajar con niños de hogares difíciles. Niños que, como ella, estaban tratando de sobrevivir en ambientes tóxicos. Y usó su propia experiencia para ayudarlos. Para enseñarles que no están solos. Que el abuso no es amor. Que merecen mejor. Y que hay esperanza. Siempre hay esperanza. 5 años después de la muerte de su padre, Mariana recibió una llamada. Era Daniel. El hombre que había amado años atrás. El que su padre había ahuyentado. Se habían encontrado por casualidad en el centro. Y él le había pedido su número. ¿Podemos tomar un café?, preguntó. Mariana dudó solo un segundo. Claro. Me encantaría. Se reunieron en una cafetería. Y fue como si el tiempo no hubiera pasado. La química seguía ahí. Pero ahora eran diferentes. Más maduros. Más sabios. Daniel estaba divorciado. Una hija de 6 años. Mariana era una mujer independiente, sanada. O al menos, sanando. Hablaron durante horas. Y al final, Daniel preguntó, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? Mariana pensó en eso. Pensó en la chica de 23 años que había elegido a su padre sobre el amor. Y luego pensó en la mujer que era ahora. Sí, dijo. Pero lento. Necesito ir despacio. Daniel sonrió. Despacio está bien. Tengo todo el tiempo del mundo. Y así, Mariana se permitió amar de nuevo. Se permitió confiar de nuevo. Y descubrió que su corazón, aunque cicatrizado, todavía era capaz de abrirse. Se casaron 2 años después. Una boda pequeña. Elena caminó a Mariana por el pasillo. Y en el lugar donde debería haber estado su padre, había una foto. Una foto de don Héctor en sus últimos días. Cuando finalmente había soltado el control. Cuando finalmente había dejado que su hija viviera. No era perdón completo. Pero era reconocimiento de que él había sido parte de su historia. Y que esa historia, con todo su dolor, la había hecho quien era. Mariana y Daniel tuvieron una hija. La llamaron Elena, por su madre. Y Mariana se prometió a sí misma que rompería el ciclo. Que su hija crecería sabiendo que es amada sin condiciones.
Que puede equivocarse y seguir siendo valiosa. Que su valor no depende de complacer a nadie. Y que siempre, siempre tendrá voz. Una tarde, pequeña Elena, de 4 años, preguntó sobre el abuelo que nunca conoció. Mariana la sentó en su regazo. Tu abuelo fue un hombre complicado. Cometió muchos errores. Lastimó a muchas personas, incluyéndome a mí. ¿Era malo?, preguntó la niña. Mariana pensó cuidadosamente su respuesta. Era humano. Y los humanos no son simplemente buenos o malos. Somos complicados. Tu abuelo hizo cosas malas. Pero también me amó a su manera. Y al final, trató de hacer lo correcto. ¿Lo perdonaste? En parte. Y sigo trabajando en ello. Porque perdonar no significa olvidar o decir que lo que hizo estuvo bien. Significa soltar el veneno para que no me enferme. Pequeña Elena pensó en eso con la seriedad de los niños. Yo no quiero hacer cosas malas. Mariana la abrazó. Y no las harás. Porque vas a crecer sabiendo lo que el abuelo no supo, que está bien sentir. Está bien ser vulnerable. Está bien pedir ayuda. Y está bien ser tú misma. Y así, en conversaciones como esa, en abrazos diarios, en validación constante, Mariana rompió el ciclo. El ciclo de hombres controladores y mujeres silenciadas. El ciclo de amor condicional y miedo constante. El ciclo que había destruido generaciones de su familia. Lo rompió no siendo perfecta, sino siendo consciente, siendo honesta, y siendo lo suficientemente valiente para hacer diferente. Y años después, cuando pequeña Elena era adolescente y cometió un error, cuando llegó a casa llorando porque había reprobado un examen, Mariana no la regañó. La abrazó. Está bien, le dijo. Los errores son parte del aprendizaje. Te amo igual. Y Elena, con lágrimas en los ojos, dijo, gracias, mamá. Y Mariana supo. Supo que lo había logrado. Que había roto el ciclo. Que su hija crecería diferente. Mejor. Libre. Y en algún lugar, tal vez, don Héctor miraba. Y tal vez, finalmente, estaba orgulloso no de tener control sobre su hija, sino de haberla dejado libre. De haberle dado, aunque tardíamente, la oportunidad de ser quien estaba destinada a ser. Y tal vez Elena, la madre, sonreía. Orgullosa de la mujer fuerte en que su hija se había convertido. No a pesar del dolor, sino transformando el dolor en propósito. Y eso, al final, era suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en las dinámicas complicadas de tu propia familia, en los ciclos que tal vez necesitas romper, en las conversaciones difíciles que necesitas tener, entonces te invito a unirte a esta familia. Suscríbete ahora mismo a Caminos del Destino, activa la campanita y acompáñanos cada día en historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que el destino siempre tiene la última palabra. Porque todos somos un poco como Mariana. Todos hemos vivido bajo expectativas que no elegimos. Todos hemos sentido el peso de complacer a padres imperfectos. Todos hemos tenido que decidir entre lealtad y libertad. Pero también todos tenemos la capacidad de sanar. De romper ciclos. De construir vidas nuevas sobre cimientos de verdad y amor. Don Héctor no fue un héroe. Pero al final encontró algo de redención. Y Mariana no fue una víctima perfecta. Pero encontró su voz. Y Elena no fue una madre perfecta. Pero nunca dejó de amar. Y al final, eso es lo que importa. No la perfección, sino el intento. El intento de hacer mejor. De amar mejor. De ser mejor. Así que si tienes padres imperfectos, recuerda, su humanidad no excusa su daño, pero ayuda a entenderlo. Si eres padre, recuerda, tu amor debe liberar, no aprisionar. Y si estás rompiendo ciclos, recuerda, es el trabajo más difícil pero más importante que harás en tu vida.
Nos vemos en el próximo camino. Y recuerda, tu voz importa. Tu historia importa. Y nunca es tarde para empezar a vivir en tus propios términos. Hasta pronto.